En La Luciérnaga, el personaje del día. Muy bien, personaje del día, mi señora doña Pepita. Ay, ¿Cómo me le va? ¿Cómo está Gabrielito, usted, te doña escucho, Pepita? Ay, te escucho de toda la vida. Pero Pebble se soltó, señora, está Ay, por todos lados. Pebbles, quieta, por favor. Se me va a subir al pantalón. Pebble No, siempre se me sube ella al no pantalón. tiene, Sí. ella no tiene esas Aquí se me malas sube al, mañas. se me No, sube al señor, pantalón. Pedro, Mire, Pebble. digo, No, fuera. Pebble. Ah, pero cuidado. Ay, sí, Gabriel quienes están en Andrés. YouTube, ¿sí vieron cómo se me subió al pantalón, Pebble? No, es que las Desde acá perritas, se veía otra es vaina. que ellos se reconocen. Sí, amarilla Gabriel para Andrés. billar No, también, es sí. que se veía ahí a Pebble sin quieta. Ellos se reconocen, ¿sabes? ¿Cómo así? Si la perrita sabe quién es quién, entre perrito y perrita, entonces se reconoce. Sí. No, pero mira, Gabriel Andrés, estoy indignadísima. ¿Qué le pasó, doña Me Pepita? vine hasta tu programa porque Sí. dije, no puede ser, No, acá pero me van a bienvenida aclarar. siempre, sí. Mira, ¿cómo es posible? Tú sabes que los nietos ya me abrieron Twitter y no dice que la sí? X, y yo no sé cómo es que se Y llama. en YouTube nos puede ver. Ah, también, sí. Si quieren conocer a la perra de doña Pepita, ¿Cómo? si quieren conocer a la perra de doña Pepita, pongan YouTube, ¿Y eso? ponen Caracol Radio y aparece la perra de Y a doña veces Pepita. viene la perra de Pebbles. Gabriel. No, Pero mira, La que gata. no, estoy fastidiadísima. ¿Por qué? A ver. Porque el ministro de Trabajo Sanguino trinó lo siguiente y yo lo copié y lo traje acá. A ver, y señor. quiero que me aclaren textualmente lo siguiente. Mira, A dice ver. Sanguino, ¿Qué dice? Colombia no tiene lógica que el Estado pague las pensiones mientras los fondos privados conservan los recursos de los trabajadores. El Consejo de Estado será responsable de una eventual suspensión, óyeme bien, suspensión en el pago de pensiones ya consolidadas cuyos ahorros siguen atrapados en los fondos privados para su usufructo, Gabriel Andrés. Ay, señora. A mí me haces el favor, Orlando Villar. ¿Qué quiso decir este señor? No, ¿Me pues la noto explicas? por indignada, favor? ofendida, preocupada, furiosa, señora. Gabriel Andrés. aunque usted no necesita la pensión. No, pero las pensiones son dineros sagrados, Sí, Gabriel señor. Andrés. Sí, sí. Sí, doña Pepita, es el ahorro de los colombianos el Sí, que señor. está en juego con esta polémica luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente un decreto que le permitía al gobierno nacional trasladar recursos de los fondos privados a Colpensiones. Estamos hablando de unos 25 billones de pesos y que en teoría se supone era el ahorro de las personas que utilizaron la reforma pensional para pasarse a Colpensiones y que, de acuerdo con lo que explicaba el gobierno nacional, pues se ponía en riesgo si no se pasaban esos dineros y se hacía la suspensión. Pues por supuesto, de inmediato toda la polémica que se abrió frente a cambiarse al régimen público. El gobierno defendía el traslado, argumentando que Colpensiones necesitaba esos recursos para responder a las obligaciones, pero del futuro del sistema. Claro. Eso fue lo que se presentó en su momento. Y era que para responder a las necesidades futuras y no de este momento y no de los pagos que se están haciendo en este momento, pues ha aparecido, por supuesto, Asofondos, que es el gremio que agrupa a las administradoras de los fondos de pensiones privados en el país y ha defendido esta decisión del alto tribunal. Lo hizo Andrés Mauricio Velasco, habló en 6am W y es el presidente de Asofondos. Recibido en la ventana de oportunidad de traslado 120.000 personas. 100.000 de ellas siguen cotizando y como se trasladaron, ya no están acá, están cotizando allá en Colpensiones. Esas cotizaciones que él está recibiendo suman 600.000 millones de pesos este año. Con esos 600.000 millones de pesos este año le alcanza y le sobra para pagarle las pensiones a los 20.000 que también se trasladaron utilizando el mismo artículo de la ley y que ya se pensionaron. Yo les recomiendo que cuando no le pagan a los pensionados, pues llamen al gobierno del doctor Duzán, porque la responsabilidad legal de pagar esas pensiones es de allá. Mira, Gabriel Andrés, pues hablará muy bonito el presidente de Asofondos y todo, pero yo sí quiero preguntarte, Juan Fraile, ¿qué respondió Jaime Duzán? Él es el presidente de Colpensiones. Mire, doña Pepita, este tema es bien complejo de explicar lo que pasó en el Consejo de Estado, el litigio jurídico en el que está Colpensiones con Asofondos, pero lo que ha dicho el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, es que mientras se resuelve la polémica, los pensionados van a seguir recibiendo su plata mes a mes. Pero venga, le cuento qué fue lo que pasó. Resulta que en diciembre, cuando el presidente Petro sube el salario mínimo al 23%, pues no tuvieron en cuenta que el 80% de los pensionados de Colpensiones ganan el salario mínimo como pensión.
Ellos habían calculado en el presupuesto de este año que el salario iba a estar más o menos en 1.500.000, pero resulta que quedó casi en 2.300.000. Lo que hay es un hueco que no fue calculado cuando subieron el salario mínimo. Por eso necesitan caja para poder pagar. Lo que dijo hoy Jaime Duzán es: no pueden tener la plata de los pensionados que ya se debe pagar en los fondos privados, esa la deberían girar. 5 billones sí, 20 billones no, 5 billones sí. Para Jaime Duzán, los fondos de pensión tienen secuestrados 5 billones de los pensionados. Escuchemos al presidente de Colpensiones. Ese es un invento irresponsable el señor presidente de Asofondos, además demasiado irresponsable. Ellos son irresponsables porque ellos saben que esos recursos son de Colpensiones, son de los afiliados de Colpensiones. ¿Y él cómo sabe de los recursos internos de Colpensiones? Lo que tienen que preocuparse es por trasladar los recursos, porque no le pueden mantener secuestrados los dineros de la gente que se trasladó y consolidó el derecho, que supera los 5 billones de pesos, sencillamente porque ellos los tienen colocados seguramente en papeles fuera del país y en el momento no lo tienen, que es lo que yo le digo a los afiliados. Pídale a los fondos privados de pensiones mediante una tutela que por favor no se quede con sus recursos para nosotros poder seguir pagando. ¿Qué tal? No, mira, Gabriel Andrés, Sí, señora. yo solo te puedo decir, mientras se pelea el que el ministro de Trabajo, que Asofondos, que pensiones, que no sé qué, sigue sin saber, ¿le pagan o no a los pensionados? Esa plata es sagrada, Gabriel Andrés, eso no es un regalo, eso fue lo que uno abonó cuando uno estaba trabajando. Ahora, Ahora que está uno cesante, que le respondan. Fraile, tiene que haber caja para pagarle a los pensionados. Eso está en Sí. el presupuesto de este año. Lo que pasa es que el presupuesto de las pensiones se subió con el aumento del mínimo. Exactamente, ese es el hueco que hay y por eso el afán del gobierno de que se trasladen 20 billones de pesos, que ya dijo el Consejo de Estado, eso no lo puede hacer el gobierno con un decreto, eso le tocaría al Congreso y estamos en ese litigio Sí. jurídico. Pero doña Pepita, No ahora, Pero la hicieron pelea... mal ¿sí las nos van a cuentas. pagar la pensión? Sí, a los dos, sí, tranquilos. Sí, Pero sí. vea, es que la pelea no es con el Consejo de Estado directamente. No pueden hacer por decreto algo que tiene que pasar por el Congreso. Es así de sencillo. Exacto. Pero Gabriel, aquí además están confundiendo a la gente y lo hizo el ministro Antonio Sanguino, Ajá. porque es que estamos Metiendo hablando miedo. de esos recursos, Gabriel, Señor. no se iban a utilizar inmediatamente. Lo que habla la reforma pensional, y es acá un tema técnico, pero que vale la pena traer a colación porque es que hemos creado una tormenta sobre un dinero que ni siquiera se podía usar en Pero este es que momento. sobre la irresponsabilidad de los trinos con los que este gobierno quiere siempre Gabriel, responder en porque caliente. se hace o se hicieron esas publicaciones de forma alarmista y no de forma técnica metiendo hablando miedo, con los Gabriel expertos. Andrés. ¿Qué es lo que pasa, Gabriel? Esos fondos que corresponden a los afiliados que pasaron efectivamente a Colpensiones tenían que entrar a un fondo que se crea en el Banco de la República y que tiene que hacer unas inversiones a largo plazo para los pagos a futuro. O sea, esos dineros, esos es 25 diferente. billones, Que quede no claro. son para pagar ya. Hoy la plata de los pensionados está. Sí, Está en el y se presupuesto. va a pagar. Está y se va a pagar. No tienen que entrar los 5 billones ni los 20 billones. Ayudarían a la caja del Estado, pero la plata hoy está. Pero es que, Gabriel, para los pagos, que es lo que se establece o cómo funciona Colpensiones, ¿se utiliza qué? Lo que pagan los trabajadores actualmente. Al trasladarse los más de 100.000 afiliados que se trasladaron cuando se abrió esa ventana de oportunidad, pues se trasladó esa obligación y ya ellos están cotizando en ¡Listo! Colpensiones. Y ese dinero es lo que se tiene que usar para pagar a los pensionados Sí, actuales. mire, Gabriel. Ese ahorro que ellos tenían y que siguen teniendo, a nadie le van a quitar su ahorro. Ese ahorro sigue existiendo, esos 25 billones, pero lo sigue manejando los fondos privados de pensiones hasta tanto el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en este caso decidan de fondo y definan si el decreto y la reforma pensional es o no es constitucional. Finalmente. Y aquí Fraile. un análisis político, Gabriel. El gobierno quiso poner sobre el Consejo de Estado, con el que el presidente tiene una disputa política muy profunda, la posibilidad de que no se pagaran las pensiones. Como diciendo, miren, señores del Consejo de Estado, van a dejar sin pensión a la gente. Estamos en época electoral. Cuando se dieron Muy cuenta inteligentes. de que habían metido la pata, Sí. sale el doctor Jaime Duzán y dice, no. Si vamos a pagar las pensiones. Ey. ¿Usted cómo va a decir a 19 días de elecciones que no hay plata para pagar las pensiones? ¿Lo dijeron? ¿Cómo están manejando la plata de las pensiones? Pues la patraciada es el tema de los colombianos y de revolcón. Ojalá no sea cierto tanto descaro en esta nación.
porque suena tan conchudo que es difícil de creer. Es increíble que ahora toquen con los pensionados, con esa plata no jueguen, no sean tan descarados. Que el presidente comprenda, ni se le ocurra por nada, toque la plata que quiera, pero esa otra es sagrada. No es posible que el pueblo pague una vaina injusta y que la platica ahorrada ni siquiera pueda ver. Esa población que ahorró su plata toda la vida no puede quedar sin nada o simplemente jodida. Por eso no hagan campaña ni no se enreden aquí. Y ministro de Trabajo, no nos amenace así. Que no se hagan los graciosos y le bajen al descaro. Que la plata de pensiones no se nos puede perder.